¿Cómo es esto, a ver, de recuperar la historia? ¿Con qué sentido? ¿Cómo empieza tu historia en esta historia? Bueno, ante todo muchas gracias Carlos por esta entrevista. Y mi historia empieza de muy pequeño, a los 5 años, sabiendo yo quién era ya mi papá y hablando también con mi madre de crianza, que fue Elvia, preguntándole a ella si realmente lo que yo había encontrado, la documentación que encontré jugando de casualidad dentro de un ropero, encuentro la fotografía de mi papá en afiches grandes y que decía: un grito que estremece, Vallese no aparece. Y entonces ella me dice: sí, es tu papá, porque obviamente yo tenía un tema de no saber quién era mi padre, quién era mi madre. Y Elvia en realidad se portó más que bien, me dijo la verdad de quién era Felipe, me explicó por qué motivo se miraban los noticieros constantemente en casa, porque estaban esperando que aparezca el cadáver de él. De esto yo ya te estoy hablando años 65, 66, o sea, a 4 años de la desaparición de mi viejo, yo ya tenía 6 años. Y también me dice: tenés que saber otra verdad, yo no soy tu madre. Tu mamá yo no soy. Tenía 5 años. Tenía 5 años después de haber estado internado en un colegio pupilo durante 2 años. Y cuando yo soy recuperado por Elvia, ella de alguna manera fraguó una partida de nacimiento, se puso ella como la madre y el apellido me dio de ella a mí para protegerme, y entonces ella me fue contando la verdad poco a poco. Y la historia, la primigenia, es la de tu papá, la de Felipe, que con 22 años, si no me equivoco, fue el primer desaparecido. Sí, mi papá con 22 años, ya habiendo sido delegado metalúrgico, representando a la UOM, también era gremialista, trabajaba en una fábrica en el barrio de Flores que se llamaba TEA, estaba muy cerca de su casa, unas 6, 7 cuadras, en el barrio de Flores, y él había, bueno, sido un activista peronista las 24 horas. Él estuvo primero en la resistencia peronista a partir del 55, con 15 años ya. Después él junto a otros compañeros más, con los hermanos Bevilacqua, con Cacho Embar El Cadri, con Jorge Eduardo Rulli, con Carlos Laforgue, Héctor Espina y varios compañeros más, son los fundadores de la JP en Capital Federal. Y bueno, estaba en distintas actividades, distintas movilizaciones. Él estuvo detenido por una huelga en el 56, después estuvo detenido por el frigorífico de Lisandro de la Torre, que él fue y participó. Él también en la fábrica traía muchos derechos de los trabajadores. Era un adolescente cuando estaba embarcado en todas esas gestas, en esas luchas. Sí, era adolescente. Él a los 15 años ya estuvo en el bombardeo de Plaza de Mayo. Aparentemente yo calculo que habrá ido pensando que era mentira o que era como algo, no sé, como un juego, pero cuando se dio cuenta y caminaba entre los cadáveres que hubo tirado en Plaza de Mayo, ahí realmente se dio cuenta de la verdadera situación que vivía el país. Aparte, no solamente él, todos los compañeros de la época eran así, tenían una personalidad muy formada. Vos fijate también que inclusive, bueno, eran otras épocas, pero ellos vivían vestidos de camisa y corbata, saco y pantalón y zapato. Inclusive se iban a Plaza Irlanda a jugar y estaban así vestidos, no tenían zapatillas, nada, y bueno, jugaban al fútbol, después cada uno se dedicaba a sus tareas, al estudio. Pero eran, como vos decís, verdaderos adolescentes, pero de personalidades muy fuertes. Claro. Porque en esto se van mezclando las historias, tu búsqueda y también la recuperación de la historia de tu papá y de tu propia historia en todo esto, pero también una reivindicación puede ser de Felipe como activista. No, yo no creo en una reivindicación, porque la reivindicación se los hacen los mismos compañeros de distintos lugares del país, a través de las agrupaciones. Vos imaginate, hoy 2018 mi viejo cumpliría 56 años de su desaparición, y cuando llega el 23 de agosto siempre
se hacen más de un acto, inclusive a veces no estoy yo presente y distintos compañeros hacen el homenaje a Felipe Vallese por ser el primer detenido desaparecido de la juventud peronista. Por ahí lo de reivindicación lo decía pensando en aquellas versiones oficiales que con el correr del tiempo el propio gremio a nivel oficial lanzó alguna versión distinta, o sea, hubo un ruido ahí tratando de oscurecer esto. No, la Unión Obrera Metalúrgica nunca se metió así con la historia de mi viejo. Creo que lo han tratado siempre con mucho respeto. Vos imaginate que en la CGT Azopardo, el edificio que está ahí en la calle, la CGT, el edificio de la CGT, el salón de actos se llama Felipe Vallese, de hace muchos años, y han pasado distintos secretarios generales y jamás le han cambiado el nombre. Es un respeto que se le tiene a mi viejo, tanto los compañeros obviamente militantes como los dirigentes. ¿Cuál ha sido el sentido para vos de esta búsqueda? Por un lado desde lo personal, pero también desde lo político. Sí, lo mío comienza cuando yo ingreso en el 2005 a trabajar en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con Eduardo Luis Duhalde, que es él el que de alguna manera me recupera. Y entonces él, así hablando íntimamente, me cuenta la primera vez que yo tuve la reunión con él que él conocía a mi papá, no que conocía así por lo que hizo, sino que eran compañeros de militancia. Me dice, tu viejo venía acá a la UOM, porque Eduardo Luis Duhalde con Ortega Peña estaban trabajando en el área de prensa de la UOM. Dice, tu viejo venía acá a buscar libros y distintas reglamentaciones para llevarle todo a los trabajadores que tenían en la fábrica. Y me dice, venía con vos en brazo. Y más de una vez me decía, toma Eduardo, teneme al pibe que voy a la biblioteca. Dice, y yo te tenía en brazo. ¿Te imaginas que eso para mí fue muy fuerte, de mucho orgullo? Y después cuando realmente comencé a trabajar en la Secretaría y lo conocí a Eduardo Luis Duhalde, por varios años, creo que fueron 8 años hasta que falleció en el 2012, para mí fue el otro padre que tuve en la vida, porque realmente me cuidó, me protegió, me formó, me tenía siempre en cuenta. Las veces que él iba a distintas reuniones así, por ejemplo Consejo Federal, él me había puesto como chofer a manejar una camioneta que era para toda utilidad, no solamente para llevar funcionarios, y él me decía, no, vos vení conmigo, y él me daba participación. Hoy cuando te enfrentás vas con esta muestra itinerante, con fotografías ahí. Bueno, de esta foto surgen muchas historias, desde el árbol al cual se aferró tu papá en su momento, que está allí la foto, creo que ya fue derribado ese árbol. Bueno, cientos de historias, pero ¿qué sentís cuando la pones, la enfrentás con chicos, estuviste en una escuela? ¿Cómo se recibe esto? Bueno, yo me siento muy orgulloso primero de armar la muestra fotográfica, de que sepan todos los alumnos, tanto de primario y secundario, cuál fue la verdadera historia de Felipe Vallese, y en mí se produce una tristeza y alegría a la vez, se producen varios sentimientos encontrados, pero que bueno, que los puedo todavía manejar, e inclusive estoy muy apoyado por compañeros, en este caso por Nani, Javier y Dayana, que son chicos referentes de acá de Catamarca y que decidieron levantar la bandera de Felipe Vallese, y bueno, desde el lunes 18 que estamos trabajando, yendo a distintas localidades y presentando la muestra. Eduardo, y en esta muestra, te decía, surgen historias. Esta del árbol la recupero porque también tiene que ver, porque en la síntesis de la historia tuya también hay una síntesis de un país, ¿no? Hay una de la historia tuya y la de tu papá. Incluye la síntesis de un país, de lo que nos fuimos construyendo para bien o para mal. Y sí, esa síntesis la llevamos relacionada junto con los 30.000 desaparecidos, en la cual yo siempre digo que los desaparecidos no tienen banderas políticas, sino que tienen una sola bandera, la bandera argentina, y que bueno, mi viejo le tocó ser el primero, que a mí en realidad mucho no me preocupa si fue primero, quinto, décimo, la cosa que yo
a mis 59 años estuve 56 años sin mi viejo, y ese es un dolor que no lo levantas nunca. Pero el hecho que hayamos pasado por dictaduras militares, que tengamos desaparecidos y que realmente todavía el Estado, si bien ha trabajado durante muchos años, desde la época de Raúl Alfonsín hasta la actualidad, yo pienso que es un tema que, no digo que ya lo tendríamos que cerrar, pero que tendríamos que profundizar más el trabajo como para poder obtener los resultados, que el primer objetivo es encontrar a todos los nietos que fueron en su momento bebés expropiados, y que eso hay que solucionarlo de una vez por todas. Aparte, que los chicos y las chicas recuperen su identidad. No tener identidad es muy difícil llevar la vida por adelante. Recuperar la identidad, pero también no olvidar, digamos, o sea, es un poco esta transmisión histórica que estás haciendo, es para reflexionar y no bajar la guardia. Totalmente, Carlos. Acá tenemos que tener memoria, tenemos que saber qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió. Fíjate vos que la muestra que yo llevo adelante, le he incluido hace unos 5 años una película, son 15 minutos de un resumen del bombardeo de Plaza de Mayo, porque en parte la historia comienza ahí, en el 55, cuando directamente las Fuerzas Armadas nuestras, las propias Fuerzas Armadas, deciden no solamente matar a un presidente, que no tuvieron ningún miramiento en matar a gente civil que estaba yendo a sus tareas, a sus trabajos, y que fue un día jueves a las 12:40 del mediodía. O sea, eso es atroz, y entonces a veces los chicos realmente no comprenden, no entienden y no creen que existió eso, y sí existió. Existió un bombardeo en nuestra propia casa de gobierno, y por nuestra propia gente, por nuestras propias Fuerzas Armadas. Entonces, de ahí también comienza parte de la historia contemporánea, en donde después se sucedió golpe tras golpe. Recordemos que después asumió Aramburu, después Frondizi por elecciones, pero en el 62 lo rajaron nuevamente. Asume José María Guido, ahí viene la época de que está él como presidente y mi viejo que desaparece en agosto. Después elecciones en el 63 que asume Ilía, pero en el 66 ya lo sacó Onganía. Después vino Levington, después vino Lanusse. O sea, fue todo muy confuso, pero siempre a merced de los militares. Eduardo, vos tomás esta historia, la de tu papá, recuperás tu propia historia a partir de eso, pero ¿qué te lleva a vos? Porque podrías haberlo hecho y estar en tu casa también. ¿Qué te lleva a vos a enarbolar esta historia de Felipe? Bueno, a mí me lleva, hasta hace tiempo atrás, yo siempre consideraba que lo de la muestra fotográfica eran 3 patas fundamentales en mi vida. Cerrar mi propia historia, cerrar la historia de mi viejo y cerrar, de alguna manera, encontrar quién es mi madre biológica, que yo no la conozco, no sé quién es, ni siquiera tengo nombre y apellido. Y la esperanza mía es que siempre entre alguna charla, que la dé donde la dé, sea secundario, sea al público, en cualquier lugar del territorio nacional, que aparezca alguien entre el público y que diga yo soy tu madre, o por lo menos que se levante alguien que diga yo conocí a tu madre. Esa es una pata fundamental que yo estoy buscando. Es el motor que yo tengo. Más el acompañamiento y de todos mis compañeros, que yo siempre termino en las charlas diciendo que bueno, que aunque no me conozcan y yo no los conozca, pero yo los considero a todos los que vienen a la charla que son mi familia, porque yo prácticamente familia no tuve, porque es muy difícil armar una familia, más teniendo temas internos, no reconociéndote, tíos que tengo de parte de mi papá que no me reconocen como el hijo. Eso es duro, pero ya uno está acostumbrado, y entonces sí, yo sigo con la historia adelante de mi viejo por este motivo, como vos dijiste, es el motor encontrar a mi vieja. Considero que es joven todavía, mi viejo hoy cumpliría 78 y ella creo que tendría 75, 74 años, había una diferencia de edad entre ellos. La pregunta que iba a seguir, pero me parece que ya está, con esto está la respuesta, ¿no? ¿Cómo seguía esta historia tuya? Si ibas a seguir motorizando esto, pero me imagino que sí, porque ahí está la búsqueda. Sí, la sigo motorizando con esa búsqueda, pero también está, sinceramente te digo,
que está el hecho de transmitir lo que la historia verdadera, desde yo medio que no soy docente ni profesor, pero leyendo, viendo muchos documentales, y bueno, te van surgiendo ideas de que yo quiero transmitir la historia, por lo menos del 55 hasta el 83, como sucedieron las cosas, porque todavía hoy en día tenemos gente y tenemos alumnos que creen que el único golpe militar que tuvimos fue del 76 y que los únicos desaparecidos que tenemos es del 76. Pero eso también es un poco, no es echar culpa, pero un poco de error es de algunos dirigentes políticos que comenzaron a hablar del 76 en adelante, claro, y se olvidaron que en el 75 hubo muchas crisis sociopolíticas en nuestro país. Recordemos cuando regresó Perón, recordemos a Lanusse, recordemos Cámpora, que fue presidente. Parece que muchos dirigentes tuvieron en algunos bandos que mejor querían olvidar, ¿no? Entonces construían la historia de otro lugar. Claro, también sucede eso. Pero bueno, están aquellas personas, aquellos referentes. Yo no me considero un dirigente político, pero soy un referente y quiero que se sepa la verdad, que se pongan las cosas sobre la mesa. Evidentemente, bueno, a veces sí, como vos decías, hay políticos que no quieren saber nada porque estuvieron en caminos más oscuros que no hay vuelta atrás de eso. Pero bueno, es la historia. Bueno, Eduardo, es un gusto. Me da la sensación, quizás por mi propia ignorancia, que figuras como la de tu papá, como la de Felipe Vallese, no tienen el lugar ni en las aulas, ni que todavía falta una construcción, sobre todo en el interior del país, donde somos más distantes, si se quiere, de esos movimientos sociales, son mucho más lerdos, son otros procesos, que está muy bueno que se pueda uno refrescar la historia, por más que uno más o menos conozca algo, siempre es bueno vivenciarla desde el contacto más directo, así que está muy bueno esto que estás haciendo. Bueno, yo te agradezco mucho y la verdad que sí, tiene mucha repercusión y es una gran bienvenida que me dan en todas las localidades que yo ando en este momento por Catamarca, porque realmente todas las personas que me escucharon quedaron asombradas, se interiorizaron y se dieron cuenta de realmente cómo fue parte de la historia argentina, los hechos que habían sucedido. Yo inclusive a propósito pregunto si alguien sabía si alguna vez bombardearon a la Plaza de Mayo y no tienen idea, nadie te responde, y cuando les contás, cuando les mostrás las películas y todo eso, entonces ahí empiezan a comprender. Y entonces eso es lo lindo, transmitir lo que fue la parte de nuestra historia contemporánea y de militancia. Y desde la vivencia. Desde la vivencia. Yo de alguna manera viví, no el bombardeo, pero a partir del 62 que secuestran a mi viejo, con 3 años, yo me acuerdo cuando entraron a mi casa y se llevaron a la gente de los pelos, a empujones, con insultos, y que entraron a mi habitación donde yo estaba durmiendo, prendieron la luz de golpe, se paró una figura de un soldado ahí en el marco de la puerta y dijo: acá hay chicos, ¿qué hacemos? Y una voz de afuera le dijo: déjalos. Si no, creo que yo no estaría haciendo esta nota hoy en día con vos, Carlos. Eduardo, muchísimas gracias, ¿no? Nuevamente, y bueno, bienvenida tu historia y la gesta de tu viejo por estos pagos. Muchas gracias. No hay por qué, y gracias a vos por tomarte el tiempo para escuchar esta triste, pero también una historia real de nuestro país.